¡Hey, tía! ¿Qué te parece? ¡Buah! ¿Pero lo has visto bien? Está lleno de red flags. Y no hablamos de chicos o chicas, sino que estamos hablando de código. Porque dentro de tu código puede haber una serie de red flags que sería mejor que intentaras evitar si quieres mejorar como programador. O simplemente ser capaz de crear un código con el que puedas hacer match. Hoy vengo a hablarte de 7 de estas red flags, a mostrarte ejemplos y a enseñarte cómo puedes solventarlas. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu código o tu pareja? No me lo digas, ya sé la respuesta. Lo que no sé es por qué te pones tan quisquilloso o quisquillosa a veces para encontrar pareja y no haces lo mismo con tu código. Pero no te preocupes porque tengo buenas noticias para ti. Respecto a lo de encontrar pareja, no. Pero no te preocupes, alguien ya se dará cuenta algún día de lo maravillosa persona que eres. Y es que también te vas a poder poner quisquilloso con tu código. Si alguna vez has hablado de red flags con tus amigos y amigas, ahora también vas a poder hacerlo con tu código y no solo con tus amores. Dentro de la programación existen cosas denominadas antipatrones, code smells o red flags. Pequeños detallitos que si los ves en algún proyecto en el que estás tocando o directamente te das cuenta de que los estás realizando tú en ese momento, es hora de parar y pensar cómo podemos hacerlo mejor o simplemente ponernos alerta porque sabemos que algo va a ocurrir. No es que sean reglas absolutas ni que vayan a funcionar en el 100% de los casos. Si te encuentras con un code smell o una red flag, no es que el código esté para tirarlo, pero sí que me parece muy importante conocerlas, porque de esta manera podemos ponernos alerta, como ya te he dicho, y no toparnos con sorpresas, o simplemente para entender qué es lo que hay detrás de estos code smells. Porque entendiendo este tipo de cosas y pensando, te aseguro que es como tu código mejorará muchísimo. Porque no busco que te quedes simplemente con estas red flags, que por cierto, van de lo más común a lo más complejo, así que te aconsejo que te quedes hasta el final del vídeo. Y ya, sino que entiendas por qué se considera una mala idea o cuál es la intención detrás de esa pieza de código. Por cierto, este vídeo está inspirado en las red flags que propone el libro A Philosophy of Software Design, te lo dejaré en la descripción. ¿Quieres un ejemplo de estas red flags? En primer lugar, las Magic Constants. ¿Ves lo que está mal en esta pieza de código? Exacto. Hay Magic Constants o constantes mágicas. Y esto, en la gran mayoría de ocasiones, es una de las red flags que vamos a poder detectar de manera más sencilla y que deberíamos de evitar a toda costa. En algunas ocasiones es normal encontrarte números volando, como por ejemplo en archivos de configuración, ficheros .env o cuando estamos realizando mocks y builders para nuestros tests. Ahora, si nos los encontramos sin una razón aparente o por ejemplo en un archivo donde tenemos toda la lógica de nuestro negocio, deberían de saltar nuestras alarmas. Primero de todo, porque son pura magia. O sea, si tú vas por el código y de repente te encuentras que event ID es igual a 3, lo normal es que empieces a preguntarte ¿por qué 3 y no 4? ¿Y qué pasa si aquí pongo un 5? ¿Tengo que poner un 3 la próxima vez que vaya a poner event ID? Tener números volando en tu código hace que la reutilización sea muchísimo más compleja y además lo hace todo mucho más propenso a errores. Así como que yo personalmente lo considero una señal de que el desarrollador no estaba muy inspirado en su día. Si en tu código, en vez de esto, tienes esto otro, has dejado de tener una pieza de software para tener una red flag. Código repetido. Repetir código está bien, pero en muy pocas ocasiones. La mayoría de veces será una red flag en tu código. Si la misma pieza de código aparece repetida una y otra vez, es señal de que no hemos sido capaz de abstraer correctamente. Esto se acabará traduciendo en peor reutilización y mantenibilidad de nuestro código. Porque si tenemos que recuperar un usuario de nuestra base de datos y en caso de que no lo encontremos fallar, será mucho mejor que utilicemos repetidas veces una línea como puede ser la función getOrFail que copiar y pegar las mismas líneas en 7 funciones diferentes. Ya que así, si cambiamos el método que vamos a utilizar para obtener el usuario en la base de datos, solamente vamos a tener que cambiarlo en un lugar. O, si queremos añadirlo en una nueva función, no vamos a tener que copiar más de una línea, solamente vamos a tener que llamar a ese método. Y quédate con esta regla que vale oro. Si un módulo tiene un mecanismo que puede ser reutilizado en diversos casos, deberíamos de hacerlo reutilizable en un mecanismo de propósito más general. Por ejemplo, pues encerrando la función getOrFail que hemos dicho antes en un archivo .service para que sea utilizada la lógica de negocio correspondiente dentro de nuestros archivos .useCases. Aunque ten mucho cuidado porque repetir código solo estará bien cuando la finalidad del código que vamos a repetir sea exactamente la misma. Por ejemplo, si ahora vamos a hacer una función y en dicha función debemos obtener el usuario y en caso de que no lo tengamos throwear un error diferente, no tendremos que utilizar el método getOrFail que hemos hecho antes porque el código realmente no va a ser 100% el mismo.
ya que aunque parezca igual la finalidad es distinta y en este caso tenemos que hacer throw de un error diferente. Otra red flag bastante importante es no realizar los proyectos de Codecrafter, porque podrás realizar tu propio Git o tu propio Redis. Tendrás un proyecto gratuito y con el enlace en la descripción 40% de descuento en toda la web. ¿Lo tienes muy grande? ¡Lo tengo re grande! Entonces estás en un problema. El archivo, claro está. ¿De qué íbamos a estar hablando si no? En serio, según mi experiencia personal, esta es otra red flag con la que deberías andarte con cuidado. Hay una especie de regla de código por ahí, aunque hay mucha gente en contra, que dice que una función debería de tener un tamaño limitado y lo mismo aplica para los archivos. Yo no comparto exactamente la opinión de que esto va a indicar que ya el código está para tirar o que si una función tiene 32 líneas en vez de 30 no sirva para nada y esté mal, pero sí que creo que en el 98% de los casos esto indica que algo se podría hacer mejor. Por ejemplo, porque indica que si un archivo es muy grande seguramente tenga más cosas de las que necesita. Si tienes un archivo con 5 años de vida y que alberga un adaptador que ha ido creciendo conforme ha avanzado el proyecto, pues quizás no, y es que el archivo es grande porque ese adaptador es muy grande. Pero si tienes un caso de uso que has creado la semana pasada y ya va por 700 líneas, quizás deberíamos de darle una pensada. Por ejemplo, nosotros tenemos un archivo en el que vamos a almacenar información relacionada con cursos, pero de cursos. No podemos meter ahí la información relacionada también con los participantes de los cursos o con las sesiones de los cursos, porque esta información es igual o más grande que la que vamos a utilizar de cursos. En su lugar sería mucho mejor que creásemos 3 archivos diferentes. De este modo las responsabilidades quedan separadas, los archivos se hacen más mantenibles y tú no te volverás loco cuando intentes encontrar algo dentro de tu código. Seguro que tú has cometido esta red flag. O como mínimo la has visto, porque al final todos somos iguales. Para empezar, seguramente hayamos puesto alguna vez un comentario, que esto es algo con lo que deberías tener cuidado y del que te hablé en el vídeo anterior, ve a verlo. Y seguramente todos hayamos puesto alguna vez un to-do, y esto es algo con lo que deberías tener cuidado. ¿Por qué? Porque si colocas el to-do sin la referencia de una tarea o sin ningún tipo de contexto, ya en sí mismo es una red flag, porque las probabilidades de que ese to-do se acabe haciendo son bastante pequeñas. Pero es que si estás navegando por tu código y te encuentras con un to-do de 3-5 años de antigüedad, ahí tienes la red flag porque posiblemente ese to-do no se acabe haciendo nunca. No molesta mucho, ese comentario está ahí y quizá en algún momento si suena la campana se acabe haciendo, pero lo normal es justamente lo contrario. Si ya lleva 3 años sin hacerse es que mucha prisa por sacarlo no había. Y lo normal sería preguntarse por qué sigue ahí en vez de por qué no se ha borrado si es algo que no se ha hecho en 3 o 5 años. E incluso preguntarse por qué no se ha hecho en 3 o 5 años. Este truquito te va a salvar bastante tiempo mientras programas. Otra red flag clara es si te es difícil describir lo que acabas de hacer o si tardas bastante en encontrar un nombre para ello. Imagina que creas una función así. Le pones un nombre provisional porque no estás inspirado ahora mismo y empiezas a programar. Haces que la función coja un evento de la base de datos, que falle si no está activo, que actualice su estado, que mande notificaciones a los usuarios y además que te devuelva true. Y cuando lo acabas decides llamarla process event porque find event to update and notify or fail no te convencía demasiado. Ya vas viendo por dónde voy. La naturaleza de esa función es una red flag en sí misma. En su lugar habría que modificar un poco el diseño y montar algo como esto. Si te es demasiado complicado encontrar un buen nombre para tu variable, función o clase, seguramente haga más cosas de las que debería y por tanto tienes ahí otra red flag. Porque si tan solo hiciera una cosa o el diseño estuviera suficientemente claro, no te sería tan complicado encontrar un nombre descriptivo. Tómate un descansito de 5 minutos y dale otra pensada a ver si consigues refactorizarlo y hacerlo mejor. Quizás estés queriendo que tu función haga demasiadas cosas como hemos visto antes. O quizás quieras que una misma variable almacene demasiada información, cuando lo mejor sería dividirlo quizás en piezas más atómicas. Así que si tienes problemas para escoger o describir, red flag. Esta red flag me encanta porque yo solía hacerla en ocasiones. Y todavía la hago, no te voy a engañar. Te lo digo de manera muy rápida. Si tienes un método que lo único que hace es llamar a otro método con los mismos parámetros, tienes una red flag. Por ejemplo, si tienes una clase que pretende simular un documento de texto como el que estás viendo por pantalla, y gran parte de sus métodos lo único que hacen es llamar a métodos del text area, tienes falta de claridad en el diseño de las responsabilidades de cada pieza. Para arreglar esto, podrías directamente exponer el text area completo si es que lo vas a necesitar todo. Podrías ajustar la funcionalidad y llevar la implementación de los métodos que tienes en text area a la clase en la que realmente los vas a necesitar. O diversas opciones que cambiarían el diseño que ya podríamos plantear para arreglar esto. La cosa es que si te encuentras con esto, suele indicar que no hay claridad en la división de responsabilidades de cada archivo, cada clase o cada función. A veces no será así. Por ejemplo, puedes encontrarte algún patrón que implemente un pass-through method,
O en tu empresa se podría decidir crear una función que en el futuro albergase una serie de llamadas a funciones, pero que ahora mismo tan solamente tiene la llamada a un método con los mismos parámetros. Como ya hablamos en vídeos anteriores, que deberías de ir a ver, algo rara vez es blanco o negro. Lo que debes entender es que este tipo de métodos no añaden nueva funcionalidad al sistema, al revés, lo que hacen es una encapsulación que por término general añade más complejidad. Cuando te encuentres con esta red flag deberías de preguntarte, vale, exactamente quién debería de tomar la responsabilidad que estoy queriendo implementar. Escucha esto y tu código no volverá a ser el mismo. Un método, una responsabilidad. Por lo general, ya sabes, no hay reglas absolutas. ¿Qué significa esto? Muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, que cada método debe ser entendido de manera independiente. Si no puedes entender la implementación de un método sin necesidad de estar consultando la implementación de otro y tienes que estar todo el rato yendo y viniendo, ahí tienes una red flag. Y esto no se queda solamente en las funciones. O sea, si tú tienes dos piezas de código separadas físicamente pero no se pueden entender la una sin la otra, ahí hay algo que posiblemente se pueda mejorar. Por ejemplo, si has montado una clase User Profile como estás viendo por pantalla y te das cuenta de que Update Profile depende de Update Data y que para poder entenderlo tienes que navegar entre una y otra, ya puedes ver que algo raro hay. Además de que está ejemplificando perfectamente una de las red flags de las que ya hemos hablado. En su lugar, si refactorizamos un poco y hacemos que cada método haga lo que tiene que hacer separando las responsabilidades adecuadamente, vemos como la red flag queda eliminada y nuestro código queda muchísimo mejor. Si el vídeo te ha gustado no olvides compartirlo, darle a like, suscribirte y dejarme tu opinión en los comentarios, que eso no implica esto, pero me ayudas un montón. Y si has encontrado mucha red flag en tu código, no te desmotives. ¿Por qué? Porque hice un vídeo hablando sobre la motivación, así que haz clic a lo que te está apareciendo por pantalla porque te va a encantar. Sin más, no te quedo más tiempo, gracias por estar otro vídeo aquí conmigo, te veo la semana que viene.